Juanita, y digo Juanita porque lo digo con todo el aprecio que la palabra conlleva. Y gracias a todas, a todos, por estar el día de hoy jueves, en esta tarde nublada, un poquito fría aquí en Querétaro, al menos así la siento yo. Y permitirme compartir con ustedes algunos puntos reflexivos, son reflexiones en realidad lo que voy a realizar a continuación. Voy a procurar, sobre todo llevar la reflexión a la vida cotidiana de cada uno de nosotros y sobre todo generar un espacio de reflexión. De una vez por todas indico que lo más probable es que no pueda responder a la mayoría de las preguntas, pero sí puedo generar preguntas que pudieran el día de hoy o el día de mañana o en días posteriores en cada uno de ustedes, brindar la posibilidad del pensar, del valor de pensar, del coraje del pensar, de la actitud del pensar, que no es una actitud pasiva o abstracta, sino es una actitud siempre activa y proactiva con las y con los demás. Entonces agradezco mucho, Juanita, nuevamente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a las organizadores de este evento, de estos seminarios, y no sé si pueda compartir pantalla para poder dar inicio a mi presentación. Creo que sí, gracias. Ustedes me dirán si hay algún problema. Creo que no, creo que sí se va a poder ver. Cambié un poquito el título y el parámetro, sobre todo pensando en llevarlo a lo que hemos estado viviendo desde prácticamente inicios de este año y que de manera muy lamentable ha cobrado ya la vida a miles de personas. Creo que ya se está acercando a los 70,000 muertos en México, con una infección superior a los 600,000, y que, bueno, debemos de ser cautelosos, debemos de ser prudentes y debemos de ser muy serios en nuestros posicionamientos, sobre todo que este fenómeno de la actual pandemia, pues en realidad va a ser un fenómeno que nos va a acompañar, y lo digo con toda la honestidad, si bien nos va y de manera muy optimista, por lo menos un año más completo, todo el 2021. Por lo cual creo que le quise dar un pequeño giro a esta presentación y la titulé como Humanismo, Enfermería y Pandemia, Reflexiones desde la Ética. Y aquí, antes de continuar y proseguir, quiero mostrar mi respeto al personal clínico en general, médicos, médicas, doctores, doctoras, personal de intendencia, administrativo y sobre todo al gremio de la enfermería, porque aun cuando se ha dicho 1001 veces y a veces la expresión resulta gastada, es una realidad de cansancio, es una realidad más allá de lo que puede englobar el concepto de heroísmo, sino en realidad es una realidad de sufrimiento, de padecimiento, de agotamiento, de desesperanza en ocasiones que ustedes día tras día, seguramente al estar implicados, implicadas en con este fenómeno, pues han de dar nota más, de manera más puntual y de manera más realista incluso de lo que yo aquí pueda transmitir. Entonces, desde ahorita muestro mi respeto, muestro mi solidaridad, muestro un minuto o manifiesto un minuto de silencio interior por las personas del gremio que han perdido lamentablemente la vida. De todos es conocido que gran parte de las víctimas mortales de esta actual pandemia, un porcentaje nada despreciable, lo constituye justamente el personal sanitario y de salud. Entonces, desde aquí mi solidaridad y bueno, brindo estas ideas con todo el respeto que todas y todos me merecen. Inicio con una cita de un pensador, de un escritor, Albert Camus, un filósofo, un escritor francés de mediados del siglo XX, cuyo libro es un libro actual, es un libro contemporáneo que deberíamos de leer, o que pues, muy probablemente, estoy seguro, la mayoría de todas y todos ustedes, pues seguramente tienen referencia o han leído en algún momento. Y es que Albert Camus escribe este texto, La peste se llama, y pareciera ser casi un relato,
una descripción gráfica, no futurista, por supuesto, pero sí muy aproximada a lo que estamos viviendo en estos momentos. Camus, en alguna parte al inicio de esta novela que se llama La peste, escribe: las plagas, en efecto, son una cosa común. Pero es difícil creer que las plagas, cuando las ve uno caer sobre nuestra propia cabeza, es cuando viene la parte de incredulidad, ¿no? Y que ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras nos nos han cogido a las personas siempre desprevenidas. Creo que nadie de nosotros imaginaba en la cena de Año Nuevo de finales del 2019 las circunstancias que actualmente nosotros enfrentaríamos. Y bueno, vean lo que está diciendo Camus, y parece ser que este fenómeno nuevamente se repite y que hoy por hoy pues sigue siendo un problema en todos los niveles, en todas las áreas, y que a todo el mundo preocupa. Y salta entonces aquí el gran tema del humanismo. Voy a tocar tres puntos nodales. La primera, voy a intentar hacer un rastreo muy rápido, muy fast track, pidiendo disculpas, sobre lo que es el humanismo. Voy a agarrar la idea del humanismo en un segundo momento para hacer una sintomatología, una comprensión a partir de lo que he leído y yo mismo he venido reflexionando sobre la actual crisis de la pandemia, y voy a concluir con lo que implicaría para el sector salud, para el sector sanitario, y las perspectivas. Quisiera ofrecer también algunas perspectivas de lo que está por venir. Entonces, divido mi participación en tres momentos: comprender de manera amplia qué es el humanismo, primer momento. Segundo momento, comprender la situación actual, o por lo menos intentar comprender, perdón por la soberbia, intentar comprender la situación actual de la pandemia. Y en un tercer momento, las perspectivas que pues tenemos que enfrentar, ¿no? El humanismo, como ustedes saben, es una palabra nueva, novedosa en realidad, que aparece alrededor del siglo XV y se va a venir consolidando durante toda la época moderna, de tal suerte que antes del siglo XV no podíamos decir que había o existía el concepto humanista como tal. Y el concepto en general, cuando hablamos de humanismo, designa una nueva cultura. Esto es, el humanismo que aparece en el Renacimiento, estamos hablando del periodo del Renacimiento, aparece como una percepción de que el mundo ha cambiado. ¿Y qué fue el rompimiento del Renacimiento respecto de su pasado? Pues todos lo sabemos. En la época medieval, la época previa al Renacimiento, era un mundo medieval totalmente teocéntrico. Todo giraba en torno a Dios, y todas las respuestas de cualquier tipo pues estaban sustentadas por Dios, ¿no? El mundo es así porque Dios quiere, el rey es rey porque Dios quiere, el pobre es pobre porque Dios quiere, bueno, todo está avalado por la cuestión divina. Y este rompimiento se da justamente a partir del surgimiento de lo que se llama humanismo. Esto es, dejar atrás la perspectiva teocéntrica y regresar a los clásicos, de manera puntual al siglo V antes de Cristo, a la filosofía y sobre todo al arte en el periodo helénico, en el periodo V antes de Cristo. De tal suerte que si nos preguntamos qué es el humanismo, vamos a decir que humanismo es que el mundo se ha fracturado, que el mundo ha cambiado y que necesitamos, por lo tanto, una nueva cultura que emerge en este sentido en el siglo V, como dejar atrás el pasado y volver a replantear qué es lo que queremos en cuanto a seres humanos y qué es lo que queremos en cuanto al mundo y a la relación del mundo en la cual vivimos. El humanismo renacentista, evidentemente, la idea que cambia es que Dios deja de ser el centro y el hombre se constituye como en la medida de todas las cosas. Esta famosa frase de Protágoras que todo el mundo ha escuchado, ¿no? Los valores teocéntricos dejan de ser convincentes y dejan de ser comunicantes y dejan de ser vinculantes. El humanismo, por lo tanto, es el reto de la creación de nuevos valores. ¿Y cuáles van a ser estos nuevos valores de la creación del humanismo renacentista?
evidentemente la ciencia, la tecnología y el uso de la razón. Estos tres elementos son justamente, digamos, los pilares de una postura humanista. Ser humanista implica el reconocer que el hombre es el centro, de que el hombre tiene dignidad y que esa dignidad nos va en el pensar y que la manera del pensar y de usar la razón va a producir ciencia y que la ciencia va a traer tecnología y que gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología con el uso de la razón, pues vamos a hacer un mundo feliz. Ese era el plan del humanismo en sus orígenes. El desarrollo de la ciencia, la tecnología y el uso de la razón nos va a hacer mejores personas y vamos a vivir en un mundo mejor. El humanismo, de manera entonces sintética, o dicho de manera muy central, es la convicción de que el uso de la razón, que se desarrollará gracias o justamente por la ciencia y la tecnología, nos llevará a un mundo feliz y a una humanidad universal realizada. Y viene entonces la gran pregunta. Si yo les preguntara a todos de manera muy rápida, pueden abrir sus micrófonos y pueden interrumpir en cualquier momento, si el humanismo, tal y como se pensó, tal y como se teorizó y se trabajó de manera muy ardua, ¿no? Desde el propio Galileo, Bacon, Miguel Ángel, Leonardo, bueno, todos los nombres que ustedes conocen. El trabajo posterior de Ilustrado, Kant, Rousseau, Diderot, D'Alembert, Voltaire, bueno, aquí viene toda una lista de científicos, de pensadores, el propio Newton, etcétera, 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 etcétera. Logramos con el desarrollo de la razón y de la ciencia y la tecnología tener un mundo mejor, logramos tener un mundo más feliz, logramos tener un mundo más habitable. Los seres humanos hemos tenido la dignidad y hemos reconocido la dignidad de las demás personas, pues parece ser que el siglo XX, en esta situación, pues nos daría un portazo en la cara, ¿no? El siglo XX se caracteriza sobre todo como el siglo de las guerras, Primera Guerra Mundial, 1914, Segunda Guerra Mundial, 1945. Van a aparecer las fracturas, los grandes ecocidios. Si yo preguntara si la bomba atómica, que es ciencia y es tecnología y es un uso racional o mucha razón la que se le ha empleado allí, es algo bueno para el planeta, pues evidentemente que no. La época contemporánea, diríamos, llama a un humanismo en revisión. Por supuesto, paralelamente, paradójicamente, aparecen los derechos humanos, la globalización, el individualismo es un resultado propio del humanismo, el que cada uno se sienta propio de su vida, de su cuerpo, de su propia historia, de su casa, de su propiedad privada, pero va a aparecer algo importante dentro de este contexto, que es el consumo como la idea ética que nos hace ser felices. Si ustedes les preguntan a cualquier chavo o joven, incluso a los niños, ¿qué los hace ser felices? La respuesta va a ser comprar. Yo sería feliz si tengo un Nintendo, yo sería feliz si tengo el último iPhone, yo sería feliz si mi casa fuera más grande, yo sería feliz si mi comida fuera más exclusiva, más rica, yo sería feliz si tuviera tenis, yo sería feliz si tuviera perfumes, yo sería feliz si tuviera... Bueno, pregúntenselo ustedes, ¿no? ¿Qué mayor felicidad hay que ir al Palacio de Hierro, a Liverpool, a los malls, ¿no? Y comprar, ¿no? O recibir grandes regalos, o qué mayor felicidad que la de sacar un auto del año de la agencia. El consumo en la época contemporánea pasó a ser entonces, en el ámbito de la idea felicitante en el nivel moral, como aquello en lo cual los seres humanos nos estábamos realizando. Y para eso los derechos humanos refuerzan sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho, mucho de estas ideas, ¿no? El consumir, el tener, el poseer, y además en una perspectiva global, no ya en una perspectiva local. De tal suerte que pudiésemos señalar en una primera conclusión de que el humanismo, como el hombre, como el centro del universo, como el uso de la razón, como el que tiene dignidad, se ha puesto en duda. Hoy por hoy tenemos nuevamente que replantearnos qué significa
denominarnos como humanistas. Si humanistas es solamente consumir, yo diría que no. Si humanismo es solamente respetar la dignidad de las personas humanas, yo diría que no. Y diría que no porque ¿dónde dejan los animales? ¿O dónde dejamos a los animales no humanos? ¿O dónde dejamos a la naturaleza? ¿O dónde dejamos el agua? ¿O dónde dejamos el aire? ¿O dónde dejamos la tierra? Si me declaro humanista como el yo respetar a los demás y reconocerles su dignidad, ¿dónde dejo el reconocimiento de las generaciones futuras? Esto es, de las personas que todavía no nacen, o de los animales no humanos que todavía no nacen, o de todas las generaciones que están por vivir. Luego entonces, así como el humanismo fue esta conciencia de nueva época, del rompimiento del renacimiento respecto a la Edad Media, creo que hoy por hoy nos llega la pandemia. Y con la pandemia, lo primero que dudamos, lo primero que se fractura, es justamente de qué hemos hecho para seguir siendo humanistas bajo este ideal de tener un mundo sostenible y de tener una vida feliz. Creo que la pandemia es la cereza del pastel de lo que hemos venido realizando como seres humanos y en la manera en cómo hemos forjado nuestros valores morales y en la manera en cómo hemos actuado de manera cotidiana. Y entonces paso al segundo momento y voy a entonces a realizar una reflexión sobre lo que es la pandemia. La primera parte, el humanismo, ¿no? El uso de la razón, la ciencia, la tecnología, el ser humano como centro, el propósito ser felices y tener un mundo de desarrollo, tener un mundo completo, tener un mundo feliz. Pero pues viene la pandemia a inicios de este año y todo se nos cae, todo se derrumba, ¿no? Se cierran estadios, iglesias, las bolsas caen, la educación se cierra, las personas están muriendo. Y bueno, veamos qué pasa entonces en estas preguntas capitales sobre lo que sería el humanismo en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19. Y voy a recuperar 3 preguntas de la filósofa Judith Butler de una conferencia el 30 de mayo a partir de un programa que se llama el Aleph de la UNAM. Y Judith Butler establecía 3 preguntas nodales. La primera, creo que el humanismo, y eso nos lo tendríamos que preguntar todas y todos, es una pregunta no que hace Salvador Arellano, sino es una pregunta que Juanita, Montserrat, Mónica, Francis, los que en ese momento aquí me acompañan, nos tenemos que hacer. La primera pregunta, ¿qué me hace ser feliz? ¿Qué nos hace ser felices? Creo que esa pregunta era central, ¿no? Por ahí aparecen en internet muchos memes. No sabíamos que éramos felices cuando íbamos en el microbús atestado de personas para ir al trabajo y no nos dábamos cuenta, ¿no? Oye, no sabíamos que éramos felices cuando escuchábamos tocar un fuerte un domingo en la mañana y eran los testigos de Jehová, ¿no? Hoy a veces uno dice, híjole, ojalá que vengan los testigos de Jehová para tener con quién platicar, ¿no? Creo que la pregunta que abre el COVID-19 es, ¿qué me hace ser feliz? ¿Qué es lo que realmente me hace ser feliz? Y 2, la segunda pregunta es central. ¿Cuáles son las condiciones que van a hacer posible mi felicidad? ¿Qué me hace ser feliz? ¿Y qué condición tengo que realizar para que se haga posible mi felicidad? Y la tercera, ¿cómo puedo lograr un mundo habitable donde pueda desarrollar mi felicidad? Porque no sé si se habrán dado o nos habremos dado cuenta. Mi felicidad y las condiciones de mi felicidad no son divinas, no son astrológicas, no son etéreas, son reales. El único lugar donde puedo ser feliz es en el pedazo de tierra donde habito. Donde yo estoy parado, en la ciudad donde yo me encuentro, el país donde yo habito, el continente donde se encuentra mi país, el mundo donde se encuentra mi casa, es donde yo desarrollo mi felicidad. ¿Me explico? Yo no puedo pensar cómo voy a ser feliz y no puedo pensar cuáles son las condiciones de mi felicidad si no pregunto en qué voy a hacer para que el mundo donde estoy habitando sea feliz, yo pueda ser feliz. No sé si me explico.
Sin mundo, sin planeta, sin tierra, sin ciudad, es imposible que yo sea feliz. Yo no puedo ser feliz en Marte. Yo no puedo ser feliz en una nube como Goku, ¿no? Yo no puedo ser feliz en un universo paralelo. No, yo soy feliz aquí. Y la pregunta por mi felicidad es la pregunta por el mundo, por el planeta real, por la ciudad real, por mi profesión real, por aquellos con los que yo me estoy conviviendo día tras día. ¿Qué hace que mi vida sea vivible? Y para que mi vida sea vivible, para que yo pueda vivir, necesito un mundo, necesito un planeta, necesito una ciudad, necesito una institución, llámese IMSS, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no sé, ahí pónganle el nombre donde ustedes laboran, donde ustedes trabajan. Para poder yo ser feliz, necesito que donde yo habito sea justamente un lugar habitable. De repente convertimos en infierno nuestra casa, convertimos en infierno nuestro lugar de trabajo, convertimos en infierno nuestra ciudad, nuestra calle y nuestro barrio. Y no hay otra parte fuera de donde estamos en donde podamos desarrollar nuestra felicidad. Primera reflexión sobre la pandemia. La pandemia nos ha revelado, vaya, no que la pandemia de ahí haya surgido, sino que la pandemia es un gran lente de aumento, es una lupa que me hizo ver lo que estaba ahí, pero no daba cuenta, que somos ignorantes. Lo primero que yo descubrí era que no me sabía lavar las manos. El gran doctor en filosofía no sabía lavarse las manos y peor aún, no sabía cuándo debía de lavarse las manos. Lo primero que nos reveló la pandemia es que nosotros como personas necesitábamos aprender a lavarnos las manos, algo tan básico, y no lo sabíamos. No sé si me explico. Y perplejidad, no sabemos qué hacer y qué pensar. Vean, desde el inicio de la pandemia hubo, y no en México, no se trata de defender a Andrés Manuel o a López-Gatell, no. Fue un problema mundial de todos los países. Nadie sabía si el uso de cubrebocas era bueno o malo. Decían, pónganselo, quítenselo, sí sirve, no sirve, bueno que sí, bueno que no. Fue todo un debate. Y poco a poco hemos venido aprendiendo que el uso de cubrebocas, en efecto, sí puede llegar a ayudarnos, aunque sea un poco, pero al fin de cuentas nos ayuda. Pero esto lo hemos pasado, lo hemos venido aprendiendo como si la humanidad viviera en la prehistoria. Y los resultados de la ignorancia de la cual no sabíamos que poseíamos, pues es la infodemia, bulos, noticias falsas por todos lados, el oportunismo político, que es a mí en lo personal, no sé a ustedes. Juanita, ¿me da permiso de decir maldiciones? Sí, claro. Ok, si digo algo, me bloquean, por favor. Adelante, Pero a adelante. mí lo que más me encabrona es ver a los políticos en todo momento intentando llevar agua a su molino. Cualquier cosa, sea buena o sea mala, uno ya es el problema, ¿no? De este tipo de oportunismos políticos. Hay que pagarle al gobierno actual, sea del color que sea, porque yo requiero de votos. ¿Me explico? O sea, el último dictamen que hicieron los secretarios de salud es brutal. ¿Me explico? Oye, si estamos en si la cuestión de salud está actual, señores firmantes de este documento, los secretarios de salud pasados, es por ustedes. Es responsabilidad también de ustedes. No me vengan con fórmulas mágicas el día de hoy. Lo peor que ustedes lo han vivido seguramente, y espero y no en carne propia, la violencia al personal sanitario y una violencia de género. O sea, ¿cuándo se había visto que le aplaudiéramos a un TikToker extravagante y le echáramos cloro a una enfermera? ¿Cuándo habíamos visto que reclamáramos porque los bares no estuvieran abiertos y quemar clínicas? Han quemado clínicas en este país. Y eso conduce a vacíos de poder y evidentemente a corrupción, lo cual provoca más muertes y más sufrimiento. Estas reflexiones también las he venido compartiendo. En la parte de abajo pongo algunos filósofos que ustedes pueden googlear y descubrir, como Habermas en Alemania, Byung-Chul Han en Corea del Sur y Javier Muguerza en el caso en España. Segunda tesis sobre la pandemia. La pandemia no es un problema solamente o únicamente clínico. La pandemia es un problema también con un fondo
social. La clínica ayuda mucho, pero la clínica es inútil si las personas no comprenden que la responsabilidad del uso de cubrebocas no es solamente para protegerme a mí, sino para proteger al otro. Requerimos de educación ética y esa es una fortaleza que da las humanidades y las ciencias sociales. La clínica es muy importante, la química, las ciencias naturales, sin lugar a dudas. Pero el desarrollo de las vacunas, el desarrollo de todo lo demás, sin una formación social ética, va a fracasar y vamos a volver a las mismas. La pandemia nos revela nuestra fragilidad, nuestra muerte, nuestro egoísmo, el pensar únicamente en nosotros. Vaya, recuerden al inicio de la pandemia, cómo se acabó el papel de baño. Impresionante. Y era una rebatinga por agarrar papel de baño con un egoísmo profundo, como si no hubiera personas que sí requerían el papel sanitario, empezando por los hospitales, por el amor de Dios, ¿no? Un egoísmo profundo del desabastecimiento que había, ¿no? Una vez fui yo aquí al Costco en Querétaro y donde estaba la sección del papel de baño, había hasta guardias ahí para que la gente no se agarrara de las trenzas. Entonces, el problema de la pandemia no es un problema solamente de salud, es un problema social que hay que atacar de manera simultánea. Requerimos, pues, desde la sociedad, establecer una educación social para frenar el ecocidio, la tala inmoderada, las minas a cielo abierto, el maltrato constante de los animales, la comercialización de la naturaleza, los que van y compran pajaritos al mercado, aquí de la Cruz, en Querétaro, por poner tan solo un ejemplo, ¿no? El consumismo brutal, frente al desprecio del origen de aquello que consumimos. No se trata no solamente de bajarle 3 rayitas al consumo, sino ver de dónde proviene lo que consumo. La gente que compra, por ejemplo, en tienda Zara, no sé si sepa que Zara es una de las principales demandadas en Europa por explotación de niños en Asia y en la India concretamente. ¿Qué tan riesgo es comprar en Zara? Me pregunto yo. Es decir, lo que yo compro, lo que yo consumo, ¿qué hay detrás de lo que yo consumo? ¿Qué hay detrás del bilé que me pongo o del rímel de mis pestañas? Posiblemente me lleve una sorpresa que a lo mejor no sea del todo grata. Una hostelería sanitaria brutal, y el caso de México lamentablemente no es la excepción. En los últimos sexenios del PRI y del PAN, lo que vimos fue un crecimiento desmesurado de estas grandes torres de consorcios privados sanitarios, que no parecen hospitales, parecen hoteles. De hecho, te cobran más que un hotel de 5 estrellas, ¿no? Como si te fueras a Las Brisas allí o a Cancún, ¿no? Frente a los hospitales sociales, al IMSS y al ISSSTE y a las clínicas de salud comunitarias. Este reemplazo, por eso le pongo hostelería sanitaria, frente a la salubridad social. Lo que la pandemia nos revela es que hoy por hoy la salubridad social, la salubridad del Estado es central, es vital, es el soporte de una sociedad. Y por supuesto, un desprecio en la formación educativa humanista, crítica de género y ecológica, una corrupción y un egoísmo permanente. En breve, la pandemia, también parafraseo aquí al Camus también habla algo al respecto, es un espejo de nosotros y de nuestra sociedad a nivel personal, a nivel local y a nivel global. Lo que ocurre en esta pandemia es lo que hemos hecho nosotros como personas, como sujetos individuales, lo que hemos hecho como sociedad local y lo que hemos hecho como humanidad a nivel global. Por eso es importante recuperar el concepto de humanismo. Disculpas. Tercera tesis. La pandemia no es democrática. Todo el mundo dice que la pandemia nos puede pegar a todos. Sí, sí es cierto. La pandemia, el virus, esta cosa, este bicho, nos puede matar a cualquiera. El problema es que si bien a cualquiera nos puede dar, vamos en el mismo mar, pero todos de manera diferente. Unos van en yate y otros apenas pueden flotar. Es alarmante la manera de la gente. No sé si vieron ese estudio de la UNAM, que salió hace como un par de meses. Hicieron un estudio para saber el grado académico de las personas que fallecían. Ese estudio se hizo cuando iban alrededor de unas 40,000 personas, 30,000 más o menos.
El 70%, no sé si tengan el dato, si no se los proporciono y lo pueden buscar. El 70% de los fallecimientos en México, el nivel de escolaridad es inferior, es de primaria o inferior a primaria. El 70% de las personas, a ver si les cae el trompo a la uña, el 70% de los que están muriendo actualmente hoy en México no tienen estudios. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es gente sin estudios? ¿Qué es gente en pobreza? ¿Qué es gente que toda su vida ha sufrido discriminación? Y que no se vale que alguien diga, es que deberían de estar en sus casas. Es que, bueno, joder, es que el 70% de los que fallecieron no podían estar en casa. ¿Me explico? Sí, es el mismo mar, pero unos vamos en yate y bueno, nosotros somos, lo queramos o no queramos aceptar, de esa clase privilegiada que podemos estar teniendo una conferencia en nuestras casas con internet y computadora, pero hay gente que ni luz eléctrica ni agua potable tiene. Entonces, el confinamiento es una cuestión de privilegio social. ¿Y esto qué nos habla? Pues que no hemos hecho bien las cosas y no hemos reconocido la dignidad de las personas en todos los ámbitos. Que las políticas públicas deben de ser en efecto para los más pobres. Dejemos de pensar en comunismos y en socialismos. Pensemos en las personas que están muriendo. Lo demás es asunto político y guerra de políticas y de politiquerías. La verdad es que los problemas sociales son centrales para una sociedad como la nuestra. Somos pues tiempos de solidaridad, de propuestas y de acciones. Cuarta tesis, la pandemia no sustenta la democracia. El oportunismo político, el control, el biopoder, la necropolítica, no, es una prueba al Estado de las libertades humanas. La manipulación de las personas, el ver cómo, insisto nuevamente, esta política que parece una plaga donde todos se presentan como mesías, debemos de ser alertas y críticos, porque justamente es el aprovechamiento en una democracia tan flaca como la nuestra para que oportunistas políticos se quieran colgar medallas que no merecen o quieran atacar cuando los responsables de este desastre son justamente quien acusa. Sexta tesis. El etos, en el sentido etimológico del término, es el cuidado de la casa. De hecho, etos es una palabra griega, moral es una palabra latina. De moral, la palabra en latín, viene la palabra morada, la morada es la casa. La ética y la moral es cuidar la casa. Es decir, la ética solamente es posible con la polis, y la polis es la política. El problema es que a la polis le quitamos la ética, a la política le quitamos la casa, a la política le hemos quitado el carácter. La pandemia nos revela que debemos de darle un carácter público y ético a la política. Esto es, requerimos hoy más que nunca de una formación humanista para la política, educación, cultura, economía, sociedad. Hoy la educación, digo, no por echarme flores, pero es el reconocimiento, así como reconozco la labor del personal clínico, en el otro lado están los profesores. A mí se me hace muy fácil dar una clase en posgrado porque mis estudiantes pues todos tienen computadora, pero piensen en los profesores de primaria y en los profesores de kinder. Están en una situación de cansancio y esto apenas, insisto, apenas empieza. Voy concluyendo. Paso al tercer punto. Humanismo, ámbito clínico y enfermería. Creo que más que nunca requerimos el reconocimiento de una dignidad basada en menos alabanza, ya que no digan que somos héroes y heroínas y héroes con capa, ya que se dejen de ese tipo de discursos y se tomen acciones. En efecto, requerimos que la integridad, yo diría, de la reserva moral del país, que son las enfermeras, que son los intendentes, que son los médicos, no se nos desquebraje. Necesitamos hablarles a nuestros vecinos y decirles en alguna u otra medida de nuestras posibilidades que la sociedad debe de valorar más a quien más hace por la sociedad y poner en su justo lugar a quien baila en los antros, ¿no?
o quien hace espectáculo o quien se enriquece por subir videos banales en las redes sociales. Porque el cuidado del personal sanitario, de las enfermeras, de los enfermeros, es el cuidado de nosotros mismos. Y que nuestro cuidado es el cuidado de ellas y es el cuidado de ellos. Hoy más que nunca, la pandemia nos revela de que yo no puedo vivir sin ustedes, pero también ustedes no pueden vivir sin los demás. Estamos interrelacionados. Necesitamos volver a comprendernos, perdón, no como sujetos individuales, sino como sujetos sociales. Algunas propuestas críticas, las cuales retomo, bueno, de manera muy sintética, resumida, del Manifiesto Bioético Latinoamericano, publicado el 29 de mayo del 2020 por la UNESCO. ¿Qué necesitamos reforzar en nosotros, educándonos? Atención, esto es educación para nosotros y es educación que debemos de ir transmitiendo a los demás, independientemente de cuál sea nuestra frontera. Educarnos más en los derechos humanos, contra el racismo, a favor de las diversidades. La diversidad es algo maravilloso para que una sociedad funcione. Y diversidades de todo tipo, no solamente la diversidad sexual, sino la diversidad ideológica, la diversidad religiosa, la diversidad, etcétera, 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 ¿no? Debemos de pensar en la salud del planeta. La pandemia no es producto de un ovni, la pandemia no es producto de un complot o de un, no sé, ¿cómo le llaman? Por ahí salían cosas así medias fumadas, perdón por la expresión, que si las antenas 5G iban a distribuir el virus, que si me iban a sacar el líquido de las rodillas, o sea, tonterías de ese nivel, ¿no? No, la ecología es la relación que hemos guardado con el planeta, con otros seres vivos, y la falta de respeto. El virus es una zoonosis, ¿no? O zoonosis, que brinca de los animales a los seres humanos, y que cada vez la deforestación y la invasión de los ámbitos de las especies y esa invasión brutal y ese menosprecio por la naturaleza, pues es un jalón de orejas hacia nosotros mismos, ¿no? Y a la manera en que consumimos. Debemos de fortalecer los servicios públicos, la sanidad, la educación, el arte, tan menospreciado. Hoy nos venden el TikTok como arte. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué mundo vivimos? La recreación para la paz, la educación en las relaciones interpersonales. Tenemos que educarnos en la manera en cómo yo veo al otro. La economía en esa denuncia de la esclavitud laboral, necesitamos grabar la riqueza, necesitamos pensar en un subsidio universal de desempleo y sobre todo reforzar esa idea humanista del Renacimiento de que en efecto la ciencia, la tecnología y la razón nos puede dar un mejor mundo, nos puede dar un mundo más habitable y nos puede hacer un mundo más feliz, pero solamente si estamos educados en el ámbito de la ética, del cuidado de la casa. ¿Qué perspectiva nos queda? Que lo peor que puede pasar después de la pandemia es que las cosas y nuestro comportamiento sigan igual que como estaban antes de que empezara esta pandemia. Creo que es lo peor que nos puede llegar a pasar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Muchísima reflexión. Se queda uno ahí en ese sentir para el actuar. Muchísimas gracias por todas las reflexiones. Abrimos a foro, abrimos a comentarios, a interlocución con los compañeros que participan en este espacio. Adelante. Doctor, yo quiero agradecerle la forma tan sencilla, pero tan profunda de mostrarnos este panorama. De verdad, muchas gracias. No, es para mí un honor, profesora. Un gusto verla. Y pues más que escucharlo, yo en lo personal me llevo tarea. Sí, tenemos mucha tarea, mucha tarea.
Luego se siente, ¿no? El cansancio de estar todo el día frente a las pantallas, ¿no? Es algo brutal, la verdad. Sí. Doctor, Sí, me llamaba mucho la atención cuando nos plantea esa perspectiva de querer regresar a hacer lo mismo de antes, una vez que estas medidas de pandemia nos han llevado a aprender, nos han llevado a innovar, a explotar la creatividad, y da tristeza ver cómo incluso en la docencia hay profesores que dicen, ya quiero regresar porque solo me gustaba como daba antes las clases. Y no permitirse la oportunidad de crecer, creo que eso es algo también. ¿Me regalan luces? Aunque ya haya comido. Porque no nos Espérame, permite, déjame agarrar de este. ¡Ay, se me olvidó! allá de la situación que estamos viviendo, no nos permite el pensar cómo puedo hacer las cosas mejor. sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando todo el mundo dice regresemos a la normalidad, el primero que yo digo, no. Ojalá que no regresemos a la normalidad de antes, ¿no? Creo que como docente, esto a mí me ha puesto en crisis, en franca crisis. He hecho y he buscado 1000 formas y todavía no logro dar cuál sea la mejor. Y claro, esto está replanteando la manera en que como yo he dado clases en la universidad a mis estudiantes, ¿no? Algo tengo claro, no podemos regresar a la normalidad. No debemos regresar a la normalidad. Totalmente de acuerdo. Yo también trabajo en área clínica y es un hospital COVID y se han hecho varias adecuaciones en el hospital para poder atender a la población. El personal se ha capacitado, ha utilizado las herramientas o el uso de los insumos adecuados para la protección. Y como que la expectativa es cuando esto acabe, ¿qué van a hacer? ¿Van a reacomodar el hospital? ¿Van a hacer más? Y yo digo, no, ya que se quede así, porque más bien que venga después, eso va a llevar a cambio y el cambio es constante y es necesario para ir afrontando estas situaciones. Y cuando escucho es que vamos a regresar a lo normal, a mí también me genera mucho conflicto, porque digo, no, es de aquí en adelante, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué más nos espera? Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Gracias por su ponencia, doctor. No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra participación por ahí? Sí, abrimos al diálogo por ahí para cerrar por ahí la reflexión que nos comparte Salvador. Yo de alguna manera veo pues una realidad compleja, hasta cierto punto, en un primer momento desesperanzadora, pero también se me hace muy propositivo que también hay esas rutas, ¿no?, que hay que ir construyendo a partir de toda esta experiencia. Y pues la parte de que por ahí también comentábamos en otro momento, en la sesión pasada, ¿no?, de generar justamente esos espacios de reflexividad de los momentos que estamos viviendo, de las experiencias de cada quien, desde el campo de lo sanitario, la salud, lo social, la parte de las políticas, ¿no? Y lo político, que también es ahí todo algo tan complejo. Sí, me gustaría por ahí las compañeras si abrimos a más puntos de vista, porque creo que justo el diálogo es lo que nos permite ir transitando, ¿no?, a mejores opciones a partir de estas reflexiones. Yo, por ejemplo, cuando se mete el tema del arte, ¿no?, que si hubo una centralidad en lo que es la ciencia, la razón y la tecnología. Abrirnos a otros espacios subjetivos como es el arte u otros elementos que muchos se han dejado fuera, ¿no?
ese es como que un tema también muy, muy importante. A mí me parece que incluso ha sido un paliativo el arte o incursionar en espacios relacionados con el arte, la literatura, la música, ¿no? O sea, creo que han sido paliativos, pero también son rutas muy importantes y muy necesarias, ¿no? Desde el mismo planteamiento que nos compartes. Sí, y qué bueno que tocas ese punto. Yo los invitaría a que piensen en estos días pasados que estuvimos más en confinamiento, ahora que más o menos estamos en semi-confinamiento, quiten la música de sus casas, quiten el cine de sus casas, quiten las novelas y los libros de sus casas y la vida no se hubiera podido soportar. El arte, la novela, la literatura, la música, el buen cine, por supuesto que es una manera buena y feliz de estar en el mundo. Claro, por supuesto. Dice por ahí una compañera que tiene problemas ahí con el audio. Me dice, creo que desafortunadamente si regresamos como sociedad a la normalidad, no alcanzo a identificar un análisis profundo por quiénes toman decisiones a nivel macropolítico. Únicamente alcanzo a ver una preocupación centrada en los factores económicos y no en la parte humana. Incluso en el mismo personal de salud no recibe la protección que requiere. Por ahí comentan eso, una compañera que tiene dificultad con el audio. Sí, Las de acuerdo. decisiones. Sí, de acuerdo. Era lo que yo sustentaba en una de las tesis. El problema de la pandemia no solamente es es un problema clínico de salud, es un problema con un fondo social. ¿Por qué sociedades han prosperado, han sobrellevado más la cuestión de esta pandemia? Por ejemplo, pienses en Japón, que dicen que tiene menos territorio, más o menos la misma densidad poblacional. Pues yo diría, pues también vean su cultura de un país que ha surgido de las brasas, de las brasas literal, de dos bombas atómicas, ni más ni menos, y cómo han aprendido a convivir mucho más con la naturaleza, incluso en el propio trato, ¿no? En la manera en cómo el respeto profundo de la cultura japonesa, pues es muy estricto, ¿no? Entonces, creo que también deberemos de ver otras formas que nosotros tendríamos que aprender como país, ¿no? La distribución de la riqueza. Sí, la pandemia tiene un trasfondo social y sin él no la podemos comprender. Claro. Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí? Adelante. ¿Sí se me escuchó? Hola. No, pues primero que nada agradecer el espacio. La verdad es que me pareció súper, súper interesante. Le agradezco bastante, doctor. Creo que esta parte de el humanismo es súper importante y fundamental en cada una de nuestras vidas. Como les comentaba, el día que nos presentamos, yo tengo la oportunidad de trabajar con animales, pero también tengo la oportunidad de trabajar con la música. Creo que son una parte que a mí me ha ayudado bastante. Yo estuve en un mes en aislamiento por COVID y pues bueno, yo decidí una parte para no poner en riesgo a mi familia, aislar a mis perros junto conmigo en un espacio específico y pues bueno, que esta parte de relación con los seres vivos te conecta de una manera diferente, te permite reflexionar. Y pues bueno, con la música yo también, no sé, como que encontraba una escapatoria que me dejaba salir un poquito fuera de ese aislamiento, ¿no? Sentirte más tú y vivir el momento. También por ahí veía que si no me recuerdo, es en Barcelona, se hizo un concierto dirigido a las plantas. Ahorita enfocado todo esto del humanismo, me recordaba pues de cómo esta parte cultural y musical pues también se le agradece hacia la vida, ¿no? Ese sentido de biofilia que a mí me agrada y me identifica mucho, pues creo que va completamente a la mano con el humanismo y que pues realmente no lo había entendido tan de fondo como el día de hoy lo explicó, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias, David. De hecho, qué bueno que tocas ese punto porque hay pequeños detalles que realizan grandes transformaciones y de eso yo estoy convencido. Y uno de esos pequeños detalles es la manera en cómo hablamos, la manera en cómo nos expresamos respecto de los demás. Y cuando digo de los demás, no me refiero, como tú lo comentas, no solamente de las personas, sino de los animales no humanos.
Lo primero que yo quisiera señalar es que parte de ser humanistas no implica nada más pensar en el ser humano, sino pensar, y vean la expresión, animales no humanos. ¿Por qué es tan importante esta expresión? Porque si digo animal, lo primero que pienso inconscientemente es que los seres humanos no somos animales. ¿Y qué creen? Por supuesto que somos animales. Somos animales. Claro, ahí dicen que es animales racionales. Bueno, eso de racionalidad habría que ver en muchos casos, ¿no? Pero el nombrar a los animales como animales es desconocer que yo soy animal. Y cuando digo animal no humano, le estoy dando y me estoy identificando con ellos. Porque el problema de la palabra animal es que lo utilizamos con desprecio. Esa persona es un animal, ¿no? O nos trató como animales. O ni que fuéramos... Vaya, utilizamos la palabra animal como desprecio. Y no, la palabra animal es un valor moral profundo. ¿Por qué? Porque decir animal es, del lado contrario, del lado opuesto, es decir que un animal no es una cosa. Esto es, un perro no es una mesa. Un gato no es una silla. Un pájaro no es un florero. Los animales no son cosas y los tratamos como cosas. Les ponemos precio, los vendemos, los abandonamos, nos vamos de farra. Oyes, nos fuimos de farra y no le dejamos comida al perro, al gato, a los pájaros. Ah, no te preocupes, son animales, aguantan. ¿No? O sea, aguántate tú, ¿no? Alguien dijo, oye, qué bonito tinaco tienes en la azotea. ¿Cuál tinaco? Es un perro. Entonces, ¿qué está haciendo el perro en la azotea si no es un tinaco? No, hay que reconocer que nosotros somos animales sintientes que sentimos y debemos de comenzar a pensar en nuestro entorno de una manera más solidaria. El COVID-19, este virus, todo el mundo lo sabe de manera informada, pues es producto de esa relación indiscriminada que hemos tenido con la naturaleza y con nuestro entorno. Lo peor no es esta pandemia, lo peor está por venir. Calentamiento global, extinción de especies, sobresaturación y explotación de los mantos acuíferos. Vaya, tendría que dar toda una conferencia sobre ecología y ecofeminismo, ¿no? Pero el problema es que lo pensamos o silenciamos nuestra capacidad de razón crítica, que justamente es lo que nos hace ser humanistas, ¿no? Ser humanista no es el desprecio por la naturaleza, ser humanista es el respeto por nosotros y por nuestro entorno. Sí. No sé qué tanto podríamos incorporar también por ahí sin el ánimo de cortar esta línea de reflexión tan importante de la biofilia y de toda esta parte del arte, como vías y rutas para este sentido de humanismo. No sé qué tanto, ¿verdad? Porque es de alguna manera un interés también particular y que tú también has venido problematizando y proponiendo por ahí este tema, el tema, por ejemplo, de las vacunas, el tema de la guía para dilucidar el criterio de supervivencia en una terapia intensiva en donde no hay recurso para que llegue o se garantice el acceso a la salud de las personas, particularmente en casos de pandemia. No sé si por ahí nos pudieras compartir también. Uy, acabas de tocar todo un tema, ¿no? Sobre todo porque a mí me tocó revisar las versiones de se llama Guía Bioética en el uso de recursos críticos durante la pandemia. Creo que es el título que le dan. Sí. Me tocó revisar las 4 versiones anteriores porque algunas personas, una amiga, algunos amigos ahí, estuvieron implicados en la redacción del documento y que al inicio causó un revuelo impresionante, ¿no? Por aquello de que iban a matar nada más a los viejitos y la cuestión del volado que por ahí se establecía, ¿no?
Pero todo este tipo de críticas a mí me llamó mucho la atención. Cuando yo miraba las críticas, sobre todo que salían en los medios así medios rojillos, TV Azteca, Televisa, los medios estos tradicionales que lamentablemente son los que más llegan a la población, yo decía, híjole, pues ¿de dónde sacan eso? Yo nunca lo leí y vaya, yo tuve antes de que fuera publicado, yo tuve el paper, ¿no? O sea, yo tuve, me metía me lo mandaban, ¿no? Antes de que, para que yo también diera algunas eventuales opiniones, ¿no? Desde el inicio del documento nunca estableció una cuestión de eugenesia, si bien se quiere hablar sobre este punto, ¿no? O de eutanasia, en el peor de los casos. No, creo, y además que bueno que causó polémica, al final en la última versión, la verdad, Marichuy, bueno, perdón que diga Marichuy, la estimo mucho, a la doctora María de Jesús Medina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al final tuvimos una llamada y decimos, oye, es que bueno que se hizo mucha polémica porque al final el texto fue maravilloso. Yo les puedo decir que hoy por hoy, y se los digo con toda honestidad, este documento, la última versión, es una de las mejores a nivel mundial en términos éticos, para el uso para criterios cuando los recursos falten al interior de las instituciones. Y yo más bien ahí invitaría a que ustedes que están, sobre todo más implicados por el propio gremio, a que le den una buena leída si no lo han hecho, porque vale mucho la pena verlo. Y el trasfondo argumentativo ético de esta guía de uso de recursos críticos para la pandemia es justamente ética porque plantea la necesidad de no vernos como seres individuales, sino vernos como sociedad. Yo no puedo ser humano si no tengo una ciudad donde vivir, que fue lo que al inicio de mi conversación o de mi reflexión les compartía. Y los valores morales no son individuales, los valores morales son sociales, son respecto de otros. Y de ahí de que la ética lo primero que intenta derribar es el egoísmo absurdo. Y esta guía crítica es justamente para no ser egoístas y pensar en los demás, ¿no? Por supuesto que el criterio de selección no está regido por la edad. Puede ser que un joven de 20 años tenga un cuadro clínico mucho más lamentable que una persona de 60. Entonces, la edad no puede ser un factor de decisión o una cuestión de valor percibido social. Es decir, porque si esta persona es el señor cura y el que viene es un criminal, ¿a quién le damos el único respirador que tenemos? ¿Al cura o al criminal? ¿A quién se lo darían? Al cura. Pues no, ese es el error. Esa es una cuestión discriminatoria. Porque es poner la percepción de valor social para la toma de una decisión ética. El propósito de la medicina es salvar vidas y darle el valor a la vida como tal. Y cuando no puedo salvar 2 vidas, no puedo tomar criterios de percepción social o de edad, o de valor social, perdón, o de género, o de partido político, o de riqueza. Porque la vida no tiene esas connotaciones de percepción de valor social, con una sola excepción, que es el personal sanitario. Pero cuando se refiere al personal sanitario, solamente se refiere al personal sanitario que tiene la posibilidad de recuperarse porque puede seguir salvando vidas. ¿Sí se entiende el criterio? Entonces, yo sí invitaría mucho a que leamos con mucho cuidado la guía crítica, porque además es una guía que se va a utilizar solamente cuando hagan falta recursos. No es una guía para utilizar en cualquier momento. Que eso también era de los otros errores de lectura o de falta de lectura sobre este documento. Y también la cuestión del manejo de cadáveres, también hay toda una cuestión ética ahí referida en estos documentos, ¿no? Entonces sí, la guía crítica, yo les puedo, ténganme confianza, bueno, a lo mejor no me conocen, bueno, no me tengan confianza a mí, téngale confianza a Juanita, que fue la que me invitó, ella la conocen más que a mí. La guía actual en México es una de las mejores guías a nivel internacional. Incluso muy superior a la de la Unión Europea o a la de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Eso respecto de la guía. Me llevaría, en otro momento, si me invitan, sí puedo profundizar sobre la guía con más detalle. Y sobre las vacunas, la última nota, que es del día de ayer, es de que AstraZeneca Oxford, donde México ha invertido, por cierto, detuvo su producción debido a un caso. Es un efecto de 30,000, ya están en la fase 3, y de 30,000 personas hay un caso de reacción adversa, creo, no recuerdo ahorita el síndrome, es una alergia al sistema nervioso central muy grave, muy, muy grave, propia, por cierto, de las vacunas, no es algo que se desconociera, ya en algunas otras vacunas se ha tenido este tipo de síndromes, y detuvieron todo. La pregunta es si este es un argumento para desconfiar de las vacunas o para confiar en las vacunas. ¿Qué me dicen a esta pregunta? Perdón que lance el dardo. ¿Qué piensan? A bote pronto, díganlo. El objetivo no es dar la respuesta correcta, el objetivo es pensarla. Yo diría que es para confiar en las vacunas, porque vemos un proceso que se está llevando a cabo que solamente una persona que presenta efectos adversos separa el estudio. Y esto es en beneficio de toda la población que va a recibir en algún momento. Felicidades. En efecto, lejos de, y que pareciera ser esta es la tendencia de la infodemia, ¿no? De vean, o sea, sobre todo los movimientos antivacunas, ¿no? Hay mucha gente que conozco, lamentablemente, por ahí que es antivacuna. O de personas que creen en tratamientos, ¿cómo le llaman alternativos? Perdón, pero yo no diría alternativos, yo diría tratamientos fraudulentos. Hay que decir, hay que utilizar palabras y no disfrazarlas, ¿no? La ciencia tiene ese por eso somos humanistas, porque esa confianza en la ciencia. La ciencia nos da la posibilidad justamente de tener la confianza de que se están haciendo estudios rigurosos y que baste un caso para detenerse, porque la metodología es rigurosa en extremo. ¿Me explico? El hecho de que se haya detenido la vacuna AstraZeneca, que por cierto era la más confiable a nivel internacional, junto con la Universidad de Oxford, no es motivo de preocupación. Yo lo aplaudí, lo celebré. O sea, me da una confianza en el desarrollo biotecnológico brutal, porque los mecanismos de la metodología científica están funcionando. Claro, a mí me llegan de repente y me dicen que para el COVID hay que utilizar, ¿cómo se llama? Lo que anda también mucho en polémica, el cloro. ¿No? Dióxido de cloro. El dióxido de cloro, y yo digo, a ver, espérate, o sea, dime cuáles son los ensayos clínicos, dime en qué fases ha estado. No, es que a un doctor le funcionó. Bueno, sí, pero así no funciona la ciencia. La ciencia no funciona por un caso, o por 2, o por 10. ¿Me explico? Puede ser que haya funcionado. El punto es que no lo sabemos ni para bien ni para mal. ¿Estoy a favor o en contra de este tratamiento? Pues yo estaría a favor siempre y cuando pase por la metodología y la rigurosidad científica de un proceso para poder llegar a tener resultados y que se confronte con la comunidad científica. Pero antes sería una imprudencia el promoverlo. No estoy diciendo que no funcione. No estoy diciendo que funcione. Estoy diciendo que respecto de este tratamiento no hay estudios rigurosos. No sé si se comprende mi argumento. Y claro, si me voy todavía más atrás, a tratamientos como de que te vas a curar porque te voy a pasar, ¿qué se les antoja? Cucharas encantadas o la rama de pirul. La rama de pirul. O 2 aspirinas con limón. 2 aspirinas, o sea, la situación es brutal. Es el ámbito de la ignorancia. Es justamente de lo que no trata el humanismo. No sé si me explico. Yo creo que las vacunas, hoy por hoy, bueno, acaba de salir toda una promoción de los científicos más destacados de nuestro país. Estuvo Lascano, no sé si le suene, Julieta Fierro, una astrofísica. Varias gente muy pesada en el ámbito de las ciencias.
diciendo una verdad sobre las vacunas y sobre la pandemia actual. La verdad es que ya llega otoño en unas semanas y con ello nos llega la influenza. El problema de que llegue la influenza con el COVID en pico es que ambas tienen los mismos síntomas. ¿Me explico? A ver, yo diría, ya tenemos una pandemia. No necesitamos de otra. Hoy es una responsabilidad, no solamente clínica, sino ética, el vacunarnos contra una de las vacunas que ya existen para este tipo de problema o de padecimiento que es la influenza. Sería una irresponsabilidad el no vacunarnos. ¿Por qué? Porque las vacunas funcionan, porque hay todo un proceso clínico, porque hay toda una fase de desarrollo, porque hay toda una rigurosidad metodológica. Por eso cuando dice AstraZeneca, tuve un caso de 30,000 y paro todo, el primero en ponerse de pie soy yo. Porque eso me da confianza en la metodología y en la rigidez de la ciencia seria, no de las pseudociencias, no de los pseudotratamientos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso pudiera yo comentar respecto de la guía y de la vacuna. Muy bien, son pues dos temas muy actuales en este momento. No sé si alguna otra compañera haga alguna interdiálogo aquí ahorita sobre estos temas. Anita, no sé si pueda tomar la palabra. Adelante, Tere, te escuchamos. Me parece muy interesante todo lo que planteas en materia de las implicaciones que tienen estos postulados en el campo del terreno de lo social, ¿no? De la vida cotidiana, de la vida personal, de la vida profesional. Acá en la reunión estamos un número importante de docentes. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿cómo podemos traspolar estos contenidos, estos elementos, estas experiencias, estas vivencias al terreno de la currícula, de tal suerte que se traduzcan en ese proceso de formación que andamos buscando en los estudiantes? Híjole, sí, es una pregunta genial, le agradezco. Yo creo que lo primero es formarnos. Nosotros. Yo agradezco mucho que todas y todos estén aquí, incluso yo con sus comentarios me sigo formando, no estoy formado, sigo en proceso de formación. Y formarse no solamente es una responsabilidad académica, el formarnos es una responsabilidad moral. Yo agradezco que estén aquí porque habla de que son personas con un nivel moral alto. Hoy por hoy formarnos no es algo profesional, sino es algo éticamente responsable. Los profesores y profesoras que no se forman, o los profesores y profesoras cuando nos dejamos de formar, no solamente comenzamos a ser malos profesores o malas profesoras, sino comenzamos a ser profesores y profesoras inmorales. Es una responsabilidad moral el formarnos. El hecho de que ustedes estén aquí habla de su alta calidad, no solamente académica, sino su alta calidad ética. Y en ese proceso de formarnos y de investigar, comenzar a elaborar los planes de estudios y comenzar a integrar materias valiosas como la propia bioética, como la propia ética, como la propia ética de las investigaciones, como las cuestiones ecológicas, como las materias sobre género. El género es muy importante. Y cuando hablo de género, no me estoy refiriendo a una cuestión del empoderamiento de la mujer, ¿no? No exclusivamente a eso, sino me estoy refiriendo que los hombres, los varones, los que nacimos en cultura machista, yo nací en cultura machista, estoy permeado por la cultura machista, requerimos de una formación femenina.
Y cuando hablo de una formación femenina, no estoy diciendo de que yo salga maquillado o salga con minifalda. No, estoy diciendo que hay valores femeninos que son valiosos y hay valores femeninos que son antivalores. Y hay valores masculinos que no son valores y hay valores masculinos que sí son valores. Entonces también necesitamos formarnos en cuestiones biológicas, en cuestiones ecológicas, en cuestiones de género, en cuestiones éticas. Pero eso solamente va a ser posible si empezamos por nosotros. Empezando por nosotros, el 50% del camino ya está andado, el otro 50% vendrá cuando estemos frente a nuestros estudiantes. Esa es una cadena, ¿no? Este es un... en la mañana escuchaba a Amalia Valcárcel, una filósofa española, y me llamó mucho la atención una frase que decía, es que, ¿saben qué? La inteligencia se contagia. La inteligencia es altamente contagiosa. El problema es que la idiotez también. Yo me he formado no porque yo sea muy chingón, ¿no? Sino yo me he formado porque, la verdad, le agradezco mucho a mis profesores y le agradezco mucho a mis papás y le agradezco mucho a mis compañeros de clase que eran o que son gente inteligente. Y que, y que esa misma forma de yo participar de la inteligencia de otros se contagia, la inteligencia se contagia, nos debe de llevar a procurar no contagiarnos, no solamente del COVID-19, sino a procurarnos no contagiarnos de la idiotez. Porque también es altamente contagiosa. Perdón por la expresión. Pero sí, y la única forma es vacunarnos. ¿Y cuál es la mejor vacuna? El prepararnos. Por eso les agradezco que estén aquí. La pantalla me impide darles un abrazo, pero pues desde aquí se los mando. Gracias. 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 Muy bien. Gracias, gracias, gracias. ¿Sí? ¿Habrá alguna última comentario por ahí? Bueno, ¿puedo participar, maestra Juanita? Adelante, adelante. Ok, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la ponencia y la verdad es que sí nos dio un muchito tema de reflexión. Y tema de reflexión en relación a que qué estamos haciendo como sociedad y qué estamos haciendo como personal de salud. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya viendo la necesidad que tenemos en relación al nivel del cuidado de la salud, que se generó ahorita ya una materia nueva en relación al cuidado de la salud para los niños. Y entonces nos ponemos a pensar como sociedad. Se supone que nosotros, si nos traspolamos un poquito a la cultura japonesa, ellos ya tienen una habilidad, un hábito para la sana distancia. Ellos ya tienen un hábito para utilizar, dependiendo de la temporada, el uso del cubrebocas. Y en cambio nosotros no. Ahora, un tema muy bueno de la reflexión a nivel preescolar, a nivel escolar, a nivel de la familia. Tenemos esa cultura para algo tan simple como usted lo comentó, el lavado de manos. Y entonces eso nos invita a reflexionar como sociedad, cómo nos estamos educando para un acto tan simple que se supone que desde edades básicas, desde nuestra primera infancia, ya deberíamos de tener como un hábito. Y da la casualidad que si ahorita nos revisamos, y aunque ya seamos gente mayor, cincuentona, o sea, 50, ¿qué nos está diciendo? No sabemos lavar las manos de manera adecuada para evitar un riesgo de transmitir una infección. Entonces, como que toda esta charla que tuvimos con usted nos invita justamente a esa reflexión
como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo por dejarles a las generaciones posteriores, a los que nos preceden? Y ahora, ¿qué estamos haciendo como profesionales de la salud justamente para generar ese cambio? Sí, nos invita mucho a la reflexión. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias por su comentario y totalmente de acuerdo con usted. Y le agradezco nuevamente a Juanita por esta posibilidad de estar con ustedes bajo estos medios y en estas circunstancias. Muchas gracias, Juanita. Gracias, Salvador. Pues siempre también te mando un abrazo, te mandamos un abrazo y lo mejor, que todo vaya bien por allá. Y pues vamos a cerrar ahora sí que con una entrega de una constancia que nos va a apoyar la secretaria general de ahí de la facultad. No sé si por ahí está Erika, que nos apoya, nos va a hacer favor de hacer la entrega de tu constancia. Por delante todo el agradecimiento y pues muchas tareas que nos llevamos con todas estas reflexiones que nos compartiste. Adelante, Erika. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Arellano por compartirnos estas reflexiones tan importantes. Creo que nos quedamos con una tarea enorme, el poder estar vinculando toda esta parte a nuestro quehacer cotidiano y finalmente pues también en la parte docente, que es la que nos corresponde en este momento. Le agradecemos muchísimo, doctor, su participación y bueno, hacerle llegar de manera virtual la constancia y un agradecimiento enorme a nombre también del maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, director de la facultad, y pues me permito leer el documento que le haremos llegar de manera virtual. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Enfermería y Nutrición, otorga la presente constancia al doctor José Salvador Arellano Rodríguez por su participación como ponente en la sesión Ética y Humanismo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de humanismo?, realizada el 10 de septiembre del 2020 con una duración de 2 horas, como parte del curso taller Humanismo en Enfermería, Dimensión Pedagógica, Disciplinar y Práctica. Siempre autónoma por mi patria educaré, septiembre del 2020, y está la rúbrica de nuestro director de la Facultad de Enfermería y Nutrición, el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, y de su servidora. Muchísimas gracias, doctor Arellano, un placer escucharlo. Y pues bueno, a los compañeros también agradecerles la participación que están teniendo en este evento. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, qué amables, gracias. Nos estamos en Gracias, contacto. Les mando un cordial saludo. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, Salvador. Muy bien. Gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, Salvador. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Wow. Bueno, pues nos quedamos con todo este cúmulo de reflexiones. Gracias, querida Erika, por pues cerrar con la parte de este reconocimiento al doctor. ¿Les parece? Son 5:30, 17:30. No sé si cerremos un poquito con algún recesito de 10 minutos como propuesta. Regresamos, recuperamos un poco la ponencia anterior y la idea es seguir con alguna actividad como parte del taller, que de alguna manera todos los días vamos a tratar de que tengamos sesión, vamos a tratar de trabajar en taller a partir de los productos que ustedes están elaborando. Por ahí, pues a mí me da mucho gusto que me hayan llegado las reflexiones a partir de los textos que les envié, de los formatitos, que son como propuestas, ¿verdad?, para seguir con esta práctica reflexiva a la par de las ponencias. Y si les parece, regresamos a esas dos actividades, recuperamos la ponencia, las reflexiones de Salvador, y dedicamos algún tiempo a recuperar las reflexiones que ustedes hicieron llegar como parte del taller. ¿Cómo ven? ¿Les parece 10 minutos? ¿Está bien así? Sí, Juanita, perfecto. Muy bien. Maestra. Sí, maestra, gracias. Muy bien. Sí, maestra, Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Entonces, regresamos en 10 minutos. Gracias, maestra Juanita. Con gusto.